Hola, a mí me tocó hablar de la hermenéutica y de la estética de la recepción, y la lectura que yo escogí para trabajar este tema es El Eterno Femenino de Rosario Castellanos. Lo que voy a hacer es que primero voy a explicar qué es esto de la teoría de la recepción, cómo surgió, algunos personajes, algunos conceptos, cómo entra la hermenéutica en todo esto de la recepción, y finalmente voy a hablar acerca de mi lectura y cómo es que yo lo relaciono con estas dos teorías. La estética de la recepción es un tema que empieza a salir a flote a inicios de la década de los 60, pero no se le consideró como un área de trabajo propiamente dicha hasta finales de la misma. Todo se da a partir de que hay un cambio en el enfoque de los estudios literarios, pues este pasa de estar en la obra, es decir, en su estructura, en los métodos de creación, de producción, a estar en el lector, pues se mostró de repente un interés en saber cómo éste interactuaba y se relacionaba con la obra. Con esto entonces la atención pasa de estar en un texto a estar en el destinatario. Básicamente lo que querían estudiar para poder responder era el qué y cómo influía en este fenómeno que es la recepción por parte de los lectores al momento de enfrentar un texto, porque parecía algo obvio que debía haber ciertos elementos que te condicionan a ti como lector al momento de hacer una lectura. Entonces eso es lo que ellos querían encontrar, y de eso voy a hablar más adelante. Entonces, de la estética de la recepción surgen dos conceptos, que es la recepción histórica, y esta pues básicamente es que la recepción de los lectores va a cambiar dependiendo de su ubicación temporal, porque en ningún momento de la historia van a coincidir exactamente dos maneras de recibir una misma lectura. Por otro lado tenemos la estética del efecto, que es pues la sensación o en general qué nos deja la lectura, qué nos provoca. Ahora, girándonos hacia los personajes que fueron los pioneros en esto de la recepción, tenemos a Hans Robert Jazz, que fue un filólogo alemán. Él en 1967, a través de un discurso que dio en una universidad americana, propuso que la historia de la literatura debería comenzar a percibirse y contarse a través de los lectores. Y la razón por la que él propuso esto fue porque había un grupo de poesía y hermenéutica en Alemania que ya había empezado a hacer sus investigaciones precisamente desde inicios de la década de los 60. Después tenemos a Wolfgang Gieser, que es un teórico alemán también. Él, influenciado por Ingarden, que a su vez tenía algo de estructuralismo y formalismo ruso en su propia teoría de la hermenéutica, nos dice que podemos empezar a tomar la experiencia como lectores como una guía para nuevas investigaciones en el campo de los estudios literarios. Cuando se habla de hermenéutica es imposible dejar fuera a Roman Ingarden, puesto que él propuso que todos los textos debían contar con 4 estratos, los cuales resultaban en cualidades metafísicas. Es decir, si un texto contiene de manera intrínseca estos 4 estratos, significa que el autor dotó a su obra de cualidades artísticas. Por lo tanto, eso nos permite a nosotros como lectores tener una experiencia estética al acercarnos a ese texto. Así entonces, la estética de la recepción une lo que es la hermenéutica, la fenomenología y la teoría literaria. Hay un concepto que es muy importante cuando se habla de la recepción y de la hermenéutica, y ese concepto es el de la concretización. ¿Esto qué es? Consiste en que el lector tiene que ir llenando ciertos espacios en blanco dejados por el autor. Estos espacios en blanco en realidad son indeterminaciones, es decir, que el autor no se expresa de una manera muy específica, precisamente porque se tiene el propósito de que el lector, por decirlo así, aporte algo a la lectura para completarla. Entonces es a través de la concretización que el lector pasa a tomar un papel activo ante la lectura, y es de suma importancia. Porque así el artefacto literario, que pues puede ser el libro mismo, pasa a ser un objeto estético, es decir, que ya el texto, que era objetivo, pasa a ser algo completamente subjetivo y que toma vida a partir de la conciencia de cada quien. Quiere decir entonces que depende del bagaje de cada quien el cómo la lectura se va a desarrollar dentro de su mente. Estos son los factores de los que hablé antes que condicionan la lectura. Son los histórico-culturales y los histórico-sociales. Esto quiere decir que depende mucho en qué entorno se haya desarrollado el lector y se encuentre en el momento de la lectura para el cómo él la va a recibir. Los juicios estéticos dependen mucho entonces de la época y del entorno. Y por lo mismo la recepción se le puede considerar como un proceso histórico, y aunque es individual, personal, subjetivo, termina siendo algo colectivo. Ahora, el eterno femenino. En esta obra de teatro, Rosario Castellanos utiliza la ironía, lo burlesco, el humor, lo absurdo,
para mostrarnos un reflejo de la sociedad mexicana muy honesto y muy triste si se le quita todo el tono de humor a la obra. A través de 3 actos nos cuenta la historia de una futura novia que está en un salón de belleza, pues preparándose para su gran día. En el primer acto, ella empieza a tener estos sueños extraños que son como visiones gracias a un artefacto que se inventó precisamente para evitar que las mujeres pensaran mientras se les atendía en el salón de belleza. Entonces ella empieza a ver todos sus posibles futuros como esposa y todos se le presentan como pesadillas porque son realmente horribles. En todos ella termina olvidada, infeliz, acabada. En el segundo acto tenemos la bien conocida escena del Génesis, pero esta vez la diferencia es que es contada por Eva. Y ella nos habla con toda honestidad y nos dice que la verdadera razón de que fueron castigados y echados del Edén fue porque ella pensaba de manera crítica y buscaba hacer algo acerca de los problemas que tenían, porque no se conformaba, porque era inteligente, básicamente porque representaba una amenaza para la figura de Adán. Después de eso tiene un encuentro con un grupo de mujeres polémicas en nuestra historia, como por ejemplo la emperatriz Carlota, quien era tachada de loca, y Sor Juana Inés de la Cruz, que es pues muy emblemática. Hay personajes también de la Revolución, de la Independencia y de algunos sucesos que son importantes para nuestra historia, pero todas ellas tienen algo en común. La vida se les hizo imposible y después de morir su reputación quedó manchada. Precisamente se les tachó de locas por buscar simplemente un progreso. Realmente en el último acto, la protagonista pone en práctica este famoso dicho de ponerse en los zapatos de alguien más a través de pelucas, pero con cada una que ella se pone, comienza a vivir como si fuera otra mujer, como si fuera una prostituta, como si fuera una ama de casa, como si fuera una maestra de las clases burguesas. Pero nuevamente, en todas ellas su vida se ve eclipsada por los abusos, por las injusticias, por las falsas expectativas, por los absurdos ideales que la sociedad mexicana tiene puestas en la mujer. Castellanos llegó a decir que a ella le gustaría que esta obra de teatro llegara a manos de toda la sociedad mexicana, pero especialmente tenía interés en que llegara a las clases medias y bajas. Yo creo que fue una herramienta y una manera muy inteligente de hacerlo parecer como una obra humorística, cuando en realidad cualquiera que ha pasado por eso o que se pueda sentir directamente identificado con alguno de los casos puede darse cuenta que todo es mucho más profundo de lo que parece. Es como si todos los elementos dentro de su obra, el lenguaje poético, sirvieran para ser una distracción ante los que no están seguros de qué pensar o cuya mente es muy maleable, para que así llegue el mensaje a la gente que tiene que llegar. Ya cada quien sabe cómo tratarlo, sabe que quiere cuestionarse. A pesar de que el feminismo es una lucha que lleva años ocurriendo y que incluso cuando salió esta obra en 1975 el movimiento comenzaba a levantarse de nuevo, se dio el nuevo feminismo en México. Considero que apenas en épocas recientes, incluso en el año presente, el feminismo ha tenido una explosión sin igual. El acceso que tenemos a tantos medios y redes creo que se nos incita al pensamiento crítico acerca de nuestra realidad a través de muchísimos artefactos y con mucha frecuencia. Tanto yo consideraría este libro como uno más de esos artefactos, porque los sucesos que se presentan en la obra pueden parecer chistosos por lo exagerados que están, pero no están muy retirados de nuestra realidad. Un perfecto ejemplo donde se ven las creencias de Rosario, lo que a ella le interesaba defender, y pues también claramente una invitación para que nosotros nos preguntemos si todo esto que tienen en común los personajes que aparecen en la obra realmente es correcto o si debería ser así. Debido a esto mismo entiendo que quizá la recepción precisamente no fue la misma cuando se publicó esta obra. Puede que haya sido muy alarmante, polémica, que quizá le haya causado a ella problemas, porque estaba haciendo precisamente esto que en su obra expresa que no debería hacer: pensar, criticar, cuestionarse. Entonces yo creo que el tiempo presente es muy buen tiempo para acercarse a esta obra. Todo esto que acabo de mencionar es lo que yo puedo identificar que condicionó mi lectura, porque son cosas que yo estoy viendo en la sociedad en la que vivo y son cosas que puedo contrastar pues con datos de la historia de nuestro país. Por eso me es posible a mí llegar a esta conclusión acerca del Eterno Femenino de Rosario Castellanos, pero sé que quizá alguien menor o alguien mayor va a tener una opinión muy diferente acerca de la misma obra. Precisamente de eso se trata la teoría de la recepción, cómo el bagaje de cada quien va a convertir algo que es objetivo y que se lanza al mundo en algo completamente subjetivo, personal y único.